Tras la captura de uno de los líderes de la Revolución Ciudadana en la Embajada de México, el correísmo anunció que se pasa a la vereda de la oposición. Con el acuerdo político entre ADN, RC y PSC, el gobierno logró aprobar 5 leyes económicas urgentes. Pero ahora viene la consulta popular y de ganarla deberán también aprobarse algunos cuerpos legales. ¿Ya no los necesita Lenin? Andrea, nos acompaña César Febres Cordero, analista político. Buenos días, César, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto. Está bastante claro que la comunidad internacional rechaza la acción del gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana, pero ¿cuáles son las consecuencias políticas internas de este hecho? Bueno, creo que eso, por supuesto, es difícil de medir. Ya habrá quienes después de los resultados de la consulta digan se la ganó o se la perdió por eso. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con mitificar lo que pasó hace un par de días. Pero me cuesta para mí entender qué buscaba el gobierno. Yo creo que el votante, el segmento del electorado que prioriza llevar a la justicia a los delincuentes reconocidos como tales en la justicia dentro de las filas del correísmo, estaban ya por el sí. Las propuestas de la consulta, muchas estaban diseñadas para traer ese voto. La extradición, un tema que sí les suele interesar, generalmente también, porque van por la línea económica de la derecha, el trabajo por horas. En general, la consulta como una propuesta de seguridad, por más de que no todos hayan sido grandes fanáticos del presidente Noboa, eran un paquete de propuestas interesantes, yo creo que naturalmente para ellos. Pero Sin embargo, no es una acción destinada quizás a aquellos indecisos, a esas personas que señalaban, no se toca a los capos, no se toca a la gente que está arriba. Se nos habla de que esto es parte de un mensaje de cero impunidad del gobierno, dirigido justamente a estas personas. Pero yo creo que la gente identifica más a un Fito Fugado que a un Jorge Glass Fugado con el tema de la impunidad, porque ellos viven más la corrupción judicial ligada a la violencia en las calles, al secuestro, a la extorsión, que están volviendo a aumentar en muchas partes del país, y no tanto con la corrupción política. No digo que no importe, pero las encuestas generalmente esa corrupción política, imperamente política, se la considera una prioridad menor a la violencia, la falta de seguridad y los problemas económicos. Ahora, habiendo observado las actuaciones del gobierno durante estos meses que tiene de gestión, ¿se podría aventurar a alguien a decir esta acción no fue medida, esta acción fue irreflexiva? Sí, bueno, cuesta imaginarse que hayan tomado una decisión como esta a última hora y sin mayores consultas. Uno preferiría pensar que ignoraron, digamos, los filtros internos que debe haber en un gobierno y en la misma Cancillería. Si el gobierno quiere escudarse, lo podría hacer usando a un miembro del gabinete como chivo expiatorio. Podría ser la canciller Sommerfeld, podría ser la ministra Palencia o el ministro Lofredo. O podría ser nadie. Y ellos pueden decidir simplemente no hacerlo. Eso sí, y hay otra controversia en la Asamblea, y creo que en parte también revela una falta de gestión política del gobierno. La Comisión de Relaciones Internacionales, dirigida por un oficialista, el señor Jonathan Parra, se demoró, no convocó primero a los ministros a que comparezcan a la comisión, se les adelantaron los correístas de la Comisión de Fiscalización, y ahora después de que la de Relaciones Internacionales reacciona, el correísmo dice, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no permite que dos comisiones vean el mismo proceso de control político, así que ustedes no pueden hacerlo. O sea, esa lentitud también por parte del gobierno llama la atención y creo que no hay que ignorarla. Ahora, ¿la alianza política con el correísmo se iba a romper más temprano que tarde? ¿Simplemente se adelantó ese quiebre o se deben esperar también otras consecuencias? Vamos a ver, incluso en los peores momentos de malas relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo de la época de Guillermo Lasso, el correísmo prestó sus votos para ciertas propuestas que creo que todo el país apoyaba, como la ley del uso legítimo de la fuerza, si mal no recuerdo. En temas de seguridad siempre va a haber cierto nivel de apoyo. Yo creo que es el tema económico que no deja de estar ligado a la seguridad, en que el gobierno va a enfrentar problemas en conseguir apoyo dentro del correísmo, si es que sus palabras son sinceras. Y yo me atrevería a decir provisionalmente que sí, porque si hay una cosa donde han sido consistentes más que en nada, es en la defensa jurídica y política de sus grandes líderes, entre ellos Jorge Glass, a veces al precio de tener impactos negativos en su popularidad. Yo creo que en eso han sido firmes y no me sorprendería que de verdad, por primera vez, estemos ante el rompimiento del pacto que se nos viene anunciando hasta por tuitazos de diciembre. Pero en la práctica, ¿qué pasaría si es que se llega a definir y a mantener esa ruptura? Porque ya ha quedado
claro en la propia Asamblea Nacional que el correísmo no es necesario para que el Ejecutivo logre la aprobación de leyes. Pasó con la última ley de turismo, donde por cierto 7 legisladores correístas se salieron de la línea orgánica de ese movimiento y votaron con el gobierno sin que esos votos fueran necesarios para la aprobación del proyecto. Entonces, ¿de verdad el gobierno los necesita? Y algo parecido ocurrió con el tratado con China de las abstenciones, y hay muchos nombres que se repiten entre un incidente y el otro, pero ha cambiado tanto el contexto que por más de que a la interna, y poco sabemos de lo que pasa a la interna de los partidos porque son poco transparentes y poco democráticos, pero a la interna Jorge Glass no es el hombre más popular de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, puede ser muy, muy costoso frente a la militancia y a la dirigencia más comprometida, más involucrada, mostrarse cercano al gobierno, al menos por un primer tiempo después de que esto haya pasado. De nuevo, esto es el Ecuador, no nos sorprendamos, pero yo creo que lo vería difícil. El Partido Social Cristiano hasta ahora guarda un discreto silencio, están analizando un pronunciamiento seguramente, pero una cosa va a ser lo que digan y otra muy distinta quizás lo que hagan. Lo segundo es lo importante, lo que hagan. ¿Se puede prever de su derrotero? Bueno, yo creo que van a medir inteligentemente que por un lado son un partido que habla de la mano dura, ¿verdad? Y un partido que hace mucho tiempo ha abandonado los tecnicismos y formalidades a la hora de defender sus posturas, y a veces llevan hasta confusiones, pero que tampoco van a dar un apoyo, digamos, total al gobierno cuando, bueno, figuras que hay que analizar su relación ahora con el PCC como Jan Topic han ido de frente a criticarlo. Yo creo que también, como usted dice, hay que diferenciar lo que dicen de lo que hacen. Y regresando a lo de cómo será si es que seguirá existiendo la mayoría del gobierno, sí, depende de un PSC muy pragmático que responde a los intereses, bueno, como los partidos del Ecuador en general, de sus líderes, lo que lo vuelve más difícil es predecirlos a veces. Y luego tienes a quienes, a Construye y a Gente Buena, que están divididos y que probablemente querrán presentarse en un momento también como una alternativa de derecha al gobierno, sobre todo si se debilita, no pueden ser aliados constantes. Y tendrás luego a los independientes que siempre están buscando la mejor suerte. ¿Qué tan factible es que se repita ese escenario que el correísmo y el Partido Social Cristiano le impusieron al expresidente Lasso? Y se lo pregunto, César, porque, y usted las debe haber escuchado, hay voces incluso que refieren a avanzar hacia un enjuiciamiento político y una eventual destitución del presidente Noboa. Bueno, yo creo que buscar el enjuiciamiento, a título personal diría que es exagerado del presidente en este momento. Yo creo que sí es razonable y no hay que verlo como oposición obstruccionista que se lleve a juicio por lo menos a un ministro. Es natural, lo que ha pasado de verdad no hay que quitarle su dimensión, es casi sin precedentes. Nos han hecho acuerdo de lo que hizo Fidel Castro en el 81 con nuestra embajada, pero estamos hablando de Fidel Castro, pues, ¿no? No creo que eso sea un gran elemento de defensa del gobierno, pero de ahí la hipérbole correísta de pedir la renuncia del presidente de la República, yo creo que solamente eso, discurso, no creo que llegue a mayores y no creo que sea por ahora lo que el país necesita en un momento en que, bueno, debemos avanzar y estamos peleando una crisis financiera dentro del Estado, un momento económico malo y, como todos conocemos, el tema de la seguridad. Yo creo que el gobierno nacional también tiene que medir qué puede ofrecer para restaurar un poco la confianza en que por lo menos es un gobierno responsable políticamente. Ahora, ¿será que el Partido Social Cristiano sí logra guardar las formas o usted lo ve quizás subiéndose en la camioneta del expresidente Correa que anda pidiéndole al mundo que se pongan sanciones económicas al Ecuador y que se rompa el tratado con la Unión Europea y quién sabe, no lo he escuchado todavía, pero no sería raro que ocurra, que pidiera pues que ocurra algo similar con China? Me sorprendería que algún otro político fuera de cierta ala del correísmo se sume a lo que parece un pedido del presidente porque nos sancionen. Sí, porque yo puedo repetir con él, vaya, esto es gravísimo, pero ir a decir con emoción poco más que deberían aplicarnos la cláusula democrática del acuerdo con la Unión Europea y caernos con sanciones duras en México, cuando hasta México parece que manda señales contra eso, ¿verdad? Yo creo que es bastante irresponsable, ¿no? Me sorprendería que un político salga tan abiertamente, casi sonriente, a contemplar una opción así. Una última pregunta, César. Decía el secretario de Comunicación hace minutos que los políticos deben medir en qué momento empiezan las presidenciales, las campañas, y que este no es el momento. ¿Usted cree que las organizaciones políticas, para ellos,
ya empezó la presidencial del 2025. Yo hago eco, como lo he hecho en algunas ocasiones, de una opinión del analista Pedro Donoso, de que esta consulta puede ser una primaria para las siguientes elecciones, que tenemos que observar de cerca lo que harán distintos actores políticos, algunos que ya sabemos que quieren ser candidatos como Jan Topic, otros que como en Pachacutic, pues parece que quieren lanzar quizá Leonidas Issa, quizá alguien más, no lo sabemos, hay que darle tiempo al tiempo. Y dentro de la oposición, yo creo que hasta cierto punto han entendido que incluso contra un gobierno impopular, que este todavía no lo es, no cualquier oposición trae réditos. Ser intempelante de un presidente impopular no te garantiza la reelección. Yo creo que esa elección hasta cierto punto se ha interiorizado. César Febres Cordero, analista político. Gracias, César, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias.